Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de Estadística 2. Este día vamos a iniciar el muestreo estratificado, que como comentaba es uno de los muestreos más utilizados. Y pues va a quedar en continuación el contenido porque voy a dar el tiempo para que ustedes puedan iniciar la práctica 2. Porque les comento, la práctica 2 es un poco extensa porque el proceso de generar una muestra, el proceso de construir intervalos de confianza, porque de eso se trata la práctica, la construcción de intervalos de confianza, lo vamos a hacer 100 veces, lo que comentaba la clase anterior. Vamos a generar 100 muestras aleatorias, de las cuales vamos a construir 100 intervalos de clase. Por eso es extensa. Y yo he programado para que ustedes puedan observar el documento donde están las instrucciones, como también un manual o un tutorial de los pasos a seguir desde la activación de los complementos en Excel hasta poder construir el intervalo de confianza y poderlo interpretar. Eso lo va a ver usted y está habilitado a partir de las 7:15 para que de 7:15 en adelante o hasta las 8:30 yo puedo estarlos atendiendo por medio de WhatsApp. En el grupo escriben porque probablemente su duda puede ser que sea la duda de alguien más o puede aparecer luego esa duda en alguno de sus compañeros y la respuesta ahí está. Entonces, a las 7:15 nos salimos de Teams y a las 7 voy a dar las indicaciones y les voy a mostrar un poco acerca de cómo está ese como documento, y ese documento usted lo va a encontrar donde está la manita, que es la entrega de la práctica. Ahí mismo les he cargado el documento. Donde van a hacer la entrega, ahí está el documento, ahí están todas las instrucciones, pero yo les programé la entrega para el día de mañana, pero vamos a entregarle el día miércoles, por lo que voy a hacer un cambio en la configuración de la entrega para darles más tiempo. Por algunos que trabajan, otros que tienen problemas de señal y tienen que salir a hacer la práctica quizás en un ciber o otro lugar. Entonces, estarían entregando esa práctica el día miércoles. Yo ya voy a cambiar la configuración. Al finalizar la clase, cambio la configuración de la entrega de la tarea. Entonces, no tendríamos la entrega mañana, sino hasta el día miércoles. Bueno, esas muestras son aleatorias. Quiere decir que no voy a esperar observar muestras idénticas en diferentes estudiantes, porque las muestras, la palabra lo dice, aleatorias. Pero vamos a iniciar la práctica desde las 7, quizás 7:15, que nos vamos a desconectar para que usted pueda trabajar. Los que hoy no van a poder hacerlo, porque no tienen computadora, no hay ningún problema. Lo pueden iniciar el día de mañana, pero asegúrese de poderlo entregar antes de la hora estipulada el día miércoles, para que no haga entregas fuera de la fecha estipulada. Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios que siempre se evalúa y bueno, porque no es complicado sino repetir el proceso 100 veces, pues es lo que va a llevar más que todo un proceso repetido, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la intención de poder generar o cuál es el objetivo de esta práctica? Es que, si usted se recuerda, cuando
tomamos un nivel de confianza del 95% en la construcción de un intervalo de confianza, ¿cómo se puede interpretar? Que de 100 intervalos de confianza, se espera que en 95 de estos intervalos se encuentre el verdadero valor del parámetro poblacional. ¿Se recuerda usted que los intervalos de confianza realmente son intervalos dentro del conjunto de los números reales, en donde con ese nivel de confianza se espera que el verdadero valor del parámetro esté en ese intervalo? Les comentaba la clase anterior, no sabremos cuál es el verdadero valor, pero sí estamos seguros que el verdadero valor se encuentra en ese intervalo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la práctica de Excel? Vamos a tomar un 95% de nivel de confianza, implica que vamos a tomar un nivel de significancia del 5%. ¿Qué esperaríamos en las muestras aleatorias? Esperaríamos que de las 100 muestras que usted genere, de los 100 intervalos de confianza que usted construya a partir de estas muestras, en 95 intervalos se encuentra el verdadero valor del parámetro poblacional, que es 100. Ese valor es 100. Entonces esperaría observar que en el intervalo que se construye a partir de la muestra aleatoria que hemos generado, en ese intervalo construido para una muestra X, 100 esté dentro de ese intervalo. Si 100 está dentro de ese intervalo, quiere decir que ese intervalo es uno de los 95 que esperaríamos que encontrar, o de forma contraria. Si estoy tomando un 95% de nivel de confianza, 5% de nivel de significancia, esperaría que en 5 intervalos de estos 100 no se encuentre el verdadero valor del parámetro poblacional, que sería 100. Vamos a trabajar como parámetro poblacional, la media poblacional. Entonces, las muestras que vamos a generar implica el cálculo del promedio, eso lo van a hacer en Excel. Implica encontrar otro valor que vamos a ocupar, que hemos ocupado, y vamos a recordar qué son los valores que yo necesito. Y lo estoy dando las indicaciones porque puede ser que el tiempo pues avance y pues no haya tiempo para poder atender sus dudas, y por eso es que estoy dando esas indicaciones. Estoy tomando estos minutitos. ¿Me confirma usted si puede observar la pantalla? Vamos a ver. Veamos. Vamos a ver si está acá, porque no tengo la presentación a la mano. Y es muy extraño que no lo tenga, la tenía descargada. Bueno, pero como el tiempo avanza, vamos a tomar desde aquí. Cuando hablamos de intervalos de confianza, no. Bueno, pero usted se recordará que tenemos una expresión que implica, vamos a ver, aquí está la presentación. ¿Me confirma si mira la presentación, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, gracias. Quiero ver cuando empezamos ya a trabajar con intervalos de confianza. Aquí está.
Para la primera, donde dice la media, ¿cómo se construye el intervalo de confianza? Necesito la media muestral, necesito este producto, que es el nivel de confianza, por la desviación estándar de la media muestral. Entonces, este producto de Z por sigma es que le vamos a generar en Excel también. Ya lo van a ver ustedes lo van a ver en el documento cómo es que van a generar ese valor, de tal manera que la construcción del intervalo de confianza sería para obtener el límite inferior del intervalo a la media muestral o promedio, restarle este producto, que en Excel aparece como con el nombre de intervalo de confianza. Solo este producto de Z por sigma aparece con el nombre de intervalo de confianza. Para obtener el límite superior, de igual manera, los mismos valores, pero ahora se suman. Entonces, estos dos valores, media muestral o promedio, y este producto lo genera Excel. Y en el documento va especificado cómo lo van a hacer. Les he elaborado este documento de tal manera que no se puedan perder. Uno, generar las muestras aleatorias, 100. Dos, la construcción del intervalo de confianza para cada muestra. Ahora bien, cuando decía que se espera que el verdadero valor del parámetro poblacional se encuentre en 95 de estos intervalos de confianza y que en 5 no se encuentre, eso es probable. Si a usted, por ejemplo, le ocurre que no se encuentra en los intervalos de confianza, en los 100 que usted resulta que solo en 4 de esos intervalos no se encontró el verdadero valor del parámetro, no se preocupe. Acuérdese que estas son muestras aleatorias. Por eso la palabra se espera. Se espera que en 95 de estos 100 intervalos se encuentre el verdadero valor del parámetro. Entonces, puede ocurrir que no. Entonces, no vamos a preocuparnos por esa situación. Lo que sí es que tiene que tener cuidado es cómo va digitando las expresiones, qué es lo que va seleccionando, de tal manera que los valores que usted necesite sean los correctos y el cálculo del límite inferior y superior sea de forma adecuada. Bueno, si no hay preguntas acá, voy a iniciar con el siguiente tema, que es el muestreo estratificado. El muestreo estratificado es uno de los muestreos, como ya lo mencionaba, más utilizados en el campo educativo. ¿Me confirma si mira la presentación? Sí, aparece, bueno, ahorita apareció. Bueno, gracias. Pero Sí, yo gracias. le quería hacer una pregunta con la tarea. Dígame. Hay dos espacios, ¿verdad? La práctica 2, intervalos de confianza, y está un documento en esa Excel. tarea. Ujú. Uh-huh. Y donde dice muestras aleatorias en Excel. Bueno, fíjese que ahí en el documento lo van a encontrar, pero le voy a explicar ya aprovechando su pregunta. Fíjese que lo que van a hacer, sí son dos entregas. Una donde aparece el espacio de muestras aleatorias en Excel, quiero el archivo. Es un solo archivo donde tienen que aparecer las 100 muestras, porque resulta que Excel por default, cuando usted abre un cuadro de diálogos, introduce los valores, que es variable 1, ya lo van a ver ustedes. Variable 1, número quiere decir cuántos números aleatorios necesito, le digitamos ahí cuántos, digito la media y la desviación estándar, pero abajo ustedes van a encontrar
una opción de dice hoja nueva, quiere decir que la muestra que se va a generar en ese momento le va a aparecer en una hoja diferente a la que ya tiene. En ese sentido, van a aparecer 100 hojas en ese archivo de Excel. Entonces, ese archivo con su nombre es el que yo necesito que suban en ese espacio donde dice muestras aleatorias en Excel. El otro espacio donde dice práctica 2, intervalos de confianza, en ese espacio usted va a subir el archivo PDF con los intervalos donde no se encuentra el verdadero valor del parámetro poblacional. No se vaya a equivocar, no quiero la imagen de las 100 muestras o las 95, no, quiero de donde no se encuentra el verdadero valor. Puede oscilar entre, qué sé yo, valores alrededor de 5, porque puede ser que alguien exactamente 5 intervalos no aparece el verdadero valor, no está dentro de ese intervalo, pero puede ser que alguien solo en 4, en otros le apareció en 6, porque puede ocurrir, recuerde que son muestras aleatorias, pero no puede ser un número muy alto porque estamos ya dentro del cuadro de diálogo. Para poder construir el intervalo de confianza, se digita un valor que es el nivel de significancia y aparece, y uno digita 0.05. ¿Cuál es la distribución que necesitamos? Normal. Y ahí aparece, ¿verdad? Basta con que usted lea y siga al pie de la letra para poderlo hacer, pero el archivo PDF, ahí solo va a agregar las imágenes de los intervalos donde no se encuentra el verdadero valor del parámetro. Entonces hay 2 entregas. ¿Me doy a entender? Licenciada, una pregunta. Sí, dígame. En ese espacio que comentaba mi compañera Selena, donde dice, creo que en Excel, bueno, Sí. pero es en uno de los dos espacios que no aparece para entregar la tarea. Solamente en uno aparece la opción de entregar tarea. No aparece el espacio. No, solamente aparece como, así como para entregar con lo de la manita, pero cuando usted ya se mete en sí al tema, ya no aparece la opción de entrega de tarea. Ah, porque yo se los he habilitado a partir desde las 7:15. O sea, a las 7:15 todos van a poder observar en ese espacio, pero donde están, donde dice práctica 2, intervalos de confianza, ahí usted tiene que ingresar para que pueda descargar el documento, pero a partir de las 7:15, que es a partir desde ahí que empezamos la práctica. Bueno, gracias. Sí, por eso es que no lo ve, porque yo lo he habilitado a partir desde las 7:15. Bueno, entonces si hay dudas, pues van a aparecer luego y usted puede expresarlas. Entonces vamos a considerar el muestreo estratificado. Y una de las características del muestreo estratificado es que considera que al interior del universo existen estratos, subgrupos internamente homogéneos, pero cualitativa y cuantitativamente diferentes entre sí. Es decir, todos los elementos que están dentro de un grupo tienen características comunes o son afines por las variables o las características que necesitamos medir u observar, pero ya de entre los grupos son diferentes. Por ejemplo, estratos pueden ser los estudiantes en las diferentes carreras. Por ejemplo, ustedes que están acá, ustedes forman estratos. Están los estudiantes de la licenciatura en educación, opción matemática o especialidad matemática. Los de ciencias naturales. ¿Quiénes más están acá en este grupo? ¿Habrá de lenguaje? ¿Habrá de sociales? ¿Hay estudiantes de sociales y de lenguaje en este grupo? ¿O solo son de matemática?
De matemática y de ciencia, creo. Ah, vaya. Gracias, el único que responde. Bueno, entonces, ustedes dos forman estratos entonces, porque al interior del estrato, que son los estudiantes de educación especialidad matemática, ustedes son similares a la matemática, asignaturas cursadas, las habilidades y destrezas en la matemática, bueno, entre otras variables, características. Y los estudiantes de ciencias naturales, entre ellos también tienen características afines, son similares entre ellos, pero ya si comparamos los estudiantes de la licenciatura de educación especialidad matemática con los de ciencias naturales, son diferentes. A eso se refiere. Al interior de cada grupo hay similitudes, hay características o variables comunes, pero entre ellos ya es diferente. Bueno, también dice, y que no se cumple la condición de selección aleatoria, pues los miembros del grupo mayoritario tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados en la muestra. ¿A qué se refiere esto? Lo que yo explicaba en algún momento. En un muestreo aleatorio, aquellos, lo podemos ver aquí en esta imagen, los individuos, bueno, el estrato que posea más individuos, el que va a estar mayormente representado, y el que tenga menor individuos dentro del estrato será el que será menor representado dentro de la muestra que se forme. Entonces, tenemos que cuando formamos una muestra tomando en cuenta todos los estratos, resulta que vamos a aplicar dentro de la selección de la muestra por el muestreo estratificado cualquiera de las técnicas que más se utilizan. El muestreo estratificado por fijación proporcional, fijación, bueno, la proporción es fija, la otra es alocación. Entonces son las tres técnicas más utilizadas. Bueno, son tres técnicas. La mayormente utilizada es la proporcional, que es la que acabo de mencionar. Por ejemplo, en la imagen usted puede ver que la comuna A tiene más individuos. Entonces, de ellos es que se va a extraer más elementos para la muestra. En cambio, la comuna B es el que tiene menos elementos en este estrato. Quiere decir que de este conjunto vamos a obtener menos elementos para la muestra, y así para las diferentes comunas el número de elementos que se van a tomar va a ser de acuerdo al tamaño del estrato, de tal manera que realizando algunos cálculos para determinar cuántos elementos voy a obtener de la comuna A, de la comuna B hasta la comuna D, la suma de todos estos elementos que se han obtenido de cada estrato daría el total de la muestra. Bueno, pero vamos a definir la población N a los elementos, y esos se dividen en L grupos llamados estratos. Es lo que mencionaba. La totalidad de la población es la suma de todos los elementos en cada estrato, pero que están divididos dentro de cada uno de los estratos que se consideran. Se toma luego el muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato, que quiere decir que al considerar, por ejemplo, en la comuna A, que yo voy a seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar 10 elementos de este estrato, quiere decir que al interior de este estrato, que es la comuna A, vamos a aplicar el muestreo aleatorio simple. Y en cada uno igual. Entonces, puedo tomar el muestreo aleatorio simple a partir de que tengo la base de datos o un listado donde están los nombres de las personas o algún
rasgo que los caracteriza, por ejemplo, el código del empleado o el carnet, puede ser, y aplicando el muestreo aleatorio simple, que es, por ejemplo, obtener números aleatorios, se puede seleccionar cada uno de los elementos. Lo mismo pasaría dentro de los estratos que la comuna B, la comuna C y la comuna D. Entonces, al interior de cada estrato se aplica el muestreo aleatorio simple para seleccionar los elementos que van a formar parte de la muestra y que salen de cada estrato. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? La probabilidad de selección de un elemento de la población ya no es constante, depende del estrato al cual pertenece, es lo que decía. El número de elementos que se tomen de cada estrato dependerá del estrato, por su tamaño, por su naturaleza, por otras condiciones que podrían aplicarse para poder obtener los elementos de la muestra. ¿Cuándo es más eficiente? Bueno, cuando los estratos son muy homogéneos internamente y heterogéneos entre sí. ¿Qué quiere decir? Una de las ventajas de este muestreo estratificado es que estamos considerando elementos de la población diversificados, con diferentes características, pero que al muestrearlos para los objetivos planteados en una investigación, todos poseen indistintivamente del estrato al que pertenece, todos poseen las características que se desean medir. Por ejemplo, si consideramos la Universidad de Salvador, de Sonsonate, y todos los estudiantes de la Universidad de Sonsonate como su totalidad, cada una de las carreras forman un estrato. Si dentro de estos estratos se consideran a todos los alumnos independientemente del año en que están cursando. Entonces, los intereses, como decía, las metas que desean alcanzar a través del estudio de la carrera son diferentes, pero hay características comunes que tienen todos indistintivamente de la carrera que pertenece. ¿Cuáles son y qué me podría interesar? Bueno, es el CUM, número de asignaturas aprobadas. Son características, son variables que yo puedo investigar y que los poseen todos los estudiantes activos. Entonces puedo analizar esas características, el número de estudiantes inactivos, número de estudiantes activos, número de estudiantes que digamos, invictos, es decir, no han reprobado ni una materia, etcétera. Entonces, se pueden considerar varios características indiferentemente del estrato al que pertenece, pero que ya entre sí, entre cada grupo, son diferentes partiendo por la carrera que estudien. Bueno, aquí vamos a considerar algunas simbologías que vamos a tomar muy en cuenta. Estas simbologías, vamos a ver, simbologías son, aquí me falta el signo igual. Bueno, vamos a considerar, sean N su H, observe la N mayúscula. N su H es el tamaño de la población del estrato H. El índice H me está diciendo que ese es el tamaño de la población del estrato H. Voy a regresar a una diapositiva, por ejemplo, acá. En la comuna A, N sub H, que sería el tamaño de la población del estrato A, podría, si decimos un valor, podría ser 30, por ejemplo, aquí hay 30. En la comuna B, el tamaño del estrato B, aquí sí se puede contar, son 5. En la comuna C, por ejemplo, podríamos decir que es 15. En la comuna D, el tamaño del estrato podríamos decir que es 20, por ejemplo. Entonces, cada uno de los estratos posee un tamaño de población. A eso es que nosotros lo vamos a identificar como N sub H. Pero la N minúscula con el índice H es el tamaño de la muestra del estrato H. Es lo que mencionaba hace un momento.
Suponga que del estrato A voy a escoger 10 elementos para la muestra. Entonces sería N minúscula A, porque es el estrato de la comuna A, por ejemplo. Igual 10. De la comuna B puede ser que escojamos solamente a uno por la proporción, ¿verdad? O por ejemplo 2. Si decimos de aquí voy a escoger 2, N sub B, N minúscula, sería 2 y así para la comuna C y para la comuna D. Entonces, de cada uno de los estratos se obtienen elementos muestrales. Ahora, ¿quién es Y? H sub I. Es el valor de Y en la iésima unidad del estrato H. Por ejemplo, supóngase usted que estas comunas no son comunas, sino son los estudiantes de especialidad, los de matemática, comuna A, en lugar de la comuna A, tengo a los de matemática, tengo a los de ciencias, comuna B, tengo a los de sociales, comuna C, y tengo lenguaje, comuna D. ¿Qué significa el Y y H sub I? Si yo estoy investigando, por ejemplo, el cum del ciclo pasado, por ejemplo, aleatoriamente escogí a uno de los estudiantes de lenguaje, que es la comuna D. Entonces, aleatoriamente escogí a uno de estos estudiantes y en el registro observo cuál fue su promedio. Ese promedio es Y H sub I, porque estoy observando el valor de la característica promedio o cum, puede ser cum, de este estudiante. Entonces, el valor de esta variable cum para el estudiante de lenguaje representa ese YH sub I, porque he tomado el estrato lenguaje, que es la especialidad, y su valor sería, por ejemplo, el ciclo anterior pasó con un cum de 9.1, por ejemplo, entonces ese es YHI. Esta H que aparece como índice nos sitúa en un estrato específico, por eso dice del estrato H. Puede ser carreras, puede ser en el organigrama de una empresa, por ejemplo, aparecen varios sectores o áreas dentro de la empresa, entonces cada área representaría el estrato, y entonces la mu, su H es la media poblacional en el estrato H. Aquí vamos a entender algo. Nosotros hemos entendido que mu es la media poblacional dentro del tamaño de una población. Pero ya entendimos que cada uno de los estratos forman una población. Entonces puedo hablar de una media poblacional para la comuna A, una media poblacional para la comuna B, para la comuna C y para la comuna D. Entonces, ¿cuántas medias poblacionales estaría yo calculando? 4. O estimar, porque ya vamos a ver entonces que cuando estos estratos son de poblaciones muy grandes, donde no es posible analizar cada uno de los estratos, entonces ahí es donde utilizamos los diferentes estimadores. Bueno, y entonces acá tengo que NH, vamos a ver. Bueno, tengo esta fórmula, NH es igual a N. NH, bueno, aquí es complicado. Aquí aparece, falta un, vamos a ver, me voy a salir de acá. Me voy a ir por acá. Esto, la fórmula donde no se observa esto es lo siguiente, miren. ¿Cuántos estratos estamos hablando? Estamos hablando de L estratos. Entonces, la sumatoria desde I igual a 1 hasta el estrato L de los totales por estrato nos dan el total de la población. De igual manera, la sumatoria desde I igual a 1 hasta N
Vamos a ver hasta L, porque son los estratos de N sub H, estaría dándonos el tamaño de la muestra. Entonces lo que falta y lo que no se observa en esa presentación es el símbolo de suma y ahí aparece desconfigurado esas expresiones. Pero hay algo más que estaba viendo en esta presentación y es la media. Fíjese que la media poblacional, estamos hablando tomando en cuenta todos los estratos, lo vamos a definir aquí, la sumatoria desde i igual a 1 hasta L de N sub H entre N por la media de cada estrato. Esto nos estaría dando la media poblacional. Entonces tenemos esa fórmula también que la vamos a aplicar en el momento de poder calcular la media poblacional a través de las medias poblacionales por estrato. Bueno, entonces eso es lo que no se observa. Vamos a ver entonces. Aquí hay algo importante que recalcar. Varios conceptos que vamos a considerar y algunas terminologías como son población dividida en K estratos. ¿Qué quiere decir? Si la población está dividida en K estratos, entonces la suma es lo que acabo de representar en la fórmula. La suma de cada uno de los tamaños de población en cada estrato totalizan N, que es la de la población. Los tamaños muestrales en los estratos son N1 para el estrato 1, N2 y hasta N sub K. Observe que es la N minúscula la que se ocupa. Estamos hablando de tamaños de muestra por estrato. La suma de estos tamaños de muestra por estrato nos estarían dando el tamaño de la muestra. Bien. Tengo también las medias poblacionales en los estratos. Es lo que mencionaba, cada estrato posee una media poblacional y si no es posible calcularla, entonces podemos calcular las medias muestrales en cada uno de los estratos. Cada estrato tendría su propia media poblacional muestral y también la proporción. En cada estrato puedo determinar la proporción de estudiantes. En cada estrato también se hará un muestreo aleatorio simple, lo que ya se mencionaba, en el que se definen los siguientes estimadores insesgados. Aquí vamos a considerar para la media de cada estrato, el estimador para la media poblacional en el estrato 1, por ejemplo, en el estrato I. En el estrato I, acá, pueden observar que para la media de cada estrato, la media poblacional del estrato I, su estimador es la media muestral X barra. Para la proporción de cada estrato P sub I, que es el parámetro poblacional, el parámetro estimado estaría representándose como la proporción a partir de los datos muestrales. Y para las varianzas de los XI, porque también es otro estimador, las varianzas, y lo vamos a determinar acá y lo vamos a analizar en este tipo de muestreo también el análisis de las varianzas. Tenemos que para las varianzas de las medias muestrales se define la varianza para el estrato I, para la media muestral I, se define así como el cociente entre el producto de la varianza muestral del estrato I por la diferencia entre el tamaño de la población del estrato I y el tamaño de la muestra entre el producto del tamaño muestral del estrato I y el tamaño poblacional del mismo estrato. Entonces, esa fórmula nos permite determinar la varianza en un estrato específico.
Bueno, y para las varianzas de las proporciones estimadas, también se puede realizar a través del mismo producto. Observe usted que, bueno, la expresión anterior y esta varían en que ahora la varianza, la S, circunflejo al cuadrado del estrato I, no es más que en la proporción el producto de la proporción estimada en el estrato I por su complemento, que es Q sub I. Todo dividido entre N sub I menos 1. Esta expresión se sustituye y hace diferencia con la anterior. La segunda expresión es igual. Bueno, y podemos determinar entonces estos estimadores sesgados dentro del muestreo estratificado. Tenemos estimadores sesgados, al igual lo que hemos trabajado en el muestreo aleatorio simple, podemos determinar estimadores insesgados para la media poblacional, para el total de la población. Vamos a ver, media poblacional. Es similar para la media poblacional en cada estrato. Para la media poblacional mu, se puede calcular la media en cada estrato y es similar a esta expresión, solamente que a la que ya presentaba, a esta. Solamente que aquí se está trabajando en la diapositiva como Y sub I, la sumatoria de igual a 1 hasta L de NH entre N por la media en cada estrato. Eso hace la diferencia. Bueno, y tenemos entonces otras expresiones para el total. Tenemos que el total poblacional representado como Y circunflejo no es más que el total de la población por la media de cada estrato. En otras palabras, el estimador para el total no es más que el total de la población por, aquí podríamos ocupar H o el estrato, mire, por la media de cada estrato. En O lo puedo representar de esta manera, H. Entonces, ese es para el total. Bueno. Y para la varianza poblacional tenemos una expresión la varianza para la media estratificada. Vamos a ver, la expresión es algo larga. Bueno, esto ustedes lo pueden ver en la presentación. Y no sé por qué se desconfiguró. Entonces, veamos acá. Sería la sumatoria. Veamos. NH entre N cuadrado. Factor D. NH menos NH.
Esto multiplicado por la varianza. Vaya, entonces aquí cómo se calcula la varianza en cada uno de los estratos. Es el cociente entre el tamaño poblacional de cada estrato y el cuadrado del tamaño poblacional. Esto multiplicado por esta diferencia entre el tamaño del estrato poblacional del estrato y del muestral. También multiplicado por la varianza muestral del estrato H y el tamaño de muestral para el estrato H. Entonces esto es para calcular la varianza estimada. Bueno, estas son la presentación de la fórmula. Ya en la práctica vamos a ver que el cálculo es bastante sencillo si tenemos los valores que necesitamos calculados correctamente. Bueno, los intervalos de confianza son los ya desarrollados por el muestreo aleatorio simple. Solamente que aquí en lugar de X barra o Y barra, vamos a sustituir por Y barra estratificado o X barra estratificado. Entonces la diferencia que teníamos en muestreo aleatorio simple es porque se representa la media muestral de esta manera o se puede ocupar de esta manera. Y si se ocupa de esta manera, bueno, entonces si ocupara X barra, estaría hablando de X barra de cada estrato o de esta manera. Pero acá, en lugar de ocupar Y barra, porque estamos hablando de estratos, lo puedo ocupar de esta manera o lo puedo escribir de esta. Habría que unificar qué simbología voy a utilizar para hacer los cálculos y construir los intervalos de confianza. Eso quiere decir que habría intervalos de confianza y que es posible calcularlos al interior de cada estrato. Bueno, y determinación del tamaño de muestra. Vamos a determinar los tamaños de la muestra y como ya explicaba, hay tres técnicas que se utilizan. La distribución proporcional, que es a mayor número de elementos en el estrato H, mayor número de elementos para la muestra y viceversa. El muestreo no proporcional, que es cuando se fija el número de elementos que se van a escoger en cada estrato, y la distribución óptima. Veamos el muestreo estratificado proporcional. Este establece la distribución proporcional del universo y aplica esta distribución a su tamaño muestral para conformar estratos en la muestra. Si asignamos a cada estrato una proporción de n igual a la proporción de n del estrato, ¿cómo obtener? Fíjense que esta fórmula, esta que aparece acá, nos está indicando cómo vamos a obtener el tamaño de la muestra para el estrato H. ¿Cómo se obtiene este tamaño de muestra? Bueno, de otra manera, el tamaño de muestra para el estrato H se obtiene dividiendo, lo vamos a ver aquí, n, que es el tamaño de la muestra, entre n por el cociente del tamaño de la muestra del estrato H y el tamaño de la población. O sea, esta fórmula la vamos a utilizar para calcular el tamaño de la muestra en el estrato H. Si usted observa, aquí hay una n que no lleva índice, quiere decir que este n es el tamaño de la muestra y esto, perdón, es la suma de todos los tamaños de muestra en cada estrato. Bueno,
aquí tenemos el tamaño de la población del estrato H y el tamaño de la población en general. Bien. Luego, se elige aleatoriamente los elementos al interior de cada estrato muestral hasta ajustar su tamaño. Es mejor que el muestreo aleatorio simple, pues disminuye el error estándar de la medición muestral. Esto en cuanto al muestreo estratificado proporcional, pero tenemos el muestreo estratificado no proporcional, que es fracción variable de muestreo. Ajusta convencionalmente los tamaños de los estratos muestrales para aumentar la eficiencia de la selección de los grupos más pequeños. Esta condición se deberá tener en cuenta al hacer inferencias o corregir las inferencias. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este muestreo no proporcional? Aquí hay una ventaja en ese tipo de técnica para escoger los elementos de muestreo, y la ventaja es para aquellos estratos que son más pequeños. Recuerde que hace un momento decía que los estratos donde el tamaño de la población es más pequeña se encuentra menos representada en la muestra. Entonces, se ajusta los tamaños, dice, de los estratos muestrales para aumentar la eficiencia de la selección de los grupos más pequeños. De ventaja para estos grupos. Bueno, el muestreo por alocación óptima de los estratos. ¿En qué consiste? Selecciona el tamaño de los estratos en función de la desviación estándar de cada uno de ellos. Observe que acá no es el tamaño del estrato, lo que incide es el valor de la desviación estándar en cada uno de los estratos, de tal manera que los estratos más heterogéneos, es decir, donde se observa mayor varianza, aporten más casos a la muestra total, es decir, se escojan más elementos en este estrato. Además de el tamaño de la población, NH considera la dispersión de los valores de Y en el estrato. Y tenemos aquí otras expresiones. Bueno, vamos a ver. Aquí aparece unas expresiones. Fíjese, la primera es que aquí le falta el símbolo de suma. En el caso de asignación proporcional, es el cociente del tamaño de la población por el cuadrado del valor de Z para un nivel de significancia entre el cuadrado de N por el cuadrado del error, más, aquí falta un signo, pero como decía, en estos momentos no se preocupe por eso porque en la presentación está. Solamente que creo que es la versión de PowerPoint lo que no me permite que vea estos símbolos. Bueno, y aquí el cuadrado del valor de Z multiplicado por la sumatoria, aquí falta, aquí es por la sumatoria de el tamaño de muestra de cada estrato por la varianza de cada estrato. En el caso que la asignación sea óptima, cambia la fórmula. Y tenemos esta. Bueno, no quiero entrar en detalles porque habría que ver, ¿verdad?, cómo se define. Pero aquí aparece, mire, en el caso que deseamos estimar la media y el total, ¿cómo se calcula el tamaño de muestra? En el caso que necesito la media, el tamaño para estimar la media. En el caso que la asignación ha sido proporcional, la fórmula que se aplica es N igual al cociente de las sumatorias de cada uno de los estratos. En lugar de H se ocupa la I como contador, entre el producto del tamaño de la población por la varianza de la media muestral más el producto del cociente de 1 entre N por la sumatoria de NI por el cuadrado de la varianza. Y se define acá a la par en el lado derecho, se define la varianza de la media muestral.
como ya lo habíamos visto en los ejemplos anteriores y se define de la misma manera. El cuadrado del error entre el cuadrado del valor de Z para un nivel de confianza. Observe que las fórmulas son similares, pero al considerarse que son estratos, hay una variante. Aquí aparecen sumatorias, que en el muestreo aleatorio simple no aparecen. ¿Y por qué aparecen? Porque estamos trabajando, vamos a trabajar con varios estratos. En el caso que la asignación sea óptima, tenemos esta fórmula. Y tenemos para la proporción también el tamaño de la muestra. Sí, habría que considerar y el ejercicio nos tiene que indicar cómo ha sido qué técnica se ha ocupado para poder elegir los elementos de la muestra. Si ha sido a través de una asignación proporcional o una asignación óptima. Entonces, los tamaños de muestra se calcula de esta manera. Y voy un poco más rápido porque quiero explicar la práctica. Y tenemos los estimadores con afijación proporcional, estimador de la media estratificada. Cuando la fijación ha sido proporcional, tenemos el estimador de la media estratificada definida de esta manera. Equibarra estratificada es la sumatoria desde H igual a 1 hasta 3, si son 3 estratos, de WH, que este WH no es más que el cociente entre el tamaño del estrato y el tamaño de población y el multiplicado por la media muestral del estrato de donde se ha calculado este WP. Error de estimación. El error de estimación para la media muestral estratificada se define así, como la sumatoria de estos valores W al cuadrado por 1 menos FH. Este FH es la frecuencia dentro del estrato, multiplicado por la varianza del estrato H y el tamaño de muestra en el estrato H. Las fórmulas se complican un poco, pero no es tanto en esos momentos que usted preste atención, ¿verdad? Cómo memorizarla, porque no es eso, sino más bien que observen que hay otros elementos que aparecen en las fórmulas. FH decía es la frecuencia dentro del estrato H y no es más que el cociente entre el tamaño de la muestra H y el total de la población del estrato H. Si usted observa este cociente, no es más que la frecuencia relativa que ya habíamos calculado en alguno de los ejercicios en estadística 1. ¿Y el intervalo de confianza cómo se calcula? Bueno, en una fijación proporcional, el intervalo de confianza para la muestra, para el estrato, un estrato específico, se calcula de la misma manera. Se calcula sumando y restando el valor de la media muestral dentro o de un estrato específico con el producto del valor de Z. Fíjense que aquí varía la simbología, aquí aparece lambda. En el caso anterior aparecía Z, pero es el mismo valor de Z para un nivel de confianza por la desviación estándar del error, perdón, por la raíz cuadrada del error de la media del estrato. Entonces, observe que aparece este producto, necesitamos un nivel de confianza, necesitamos la media muestral al interior de cada estrato y el valor del error. Y la estimación, la estimación de la proporción. Tenemos el error absoluto de la estimación y el error relativo de la estimación. Y tenemos esas fórmulas un poco más complicadas, más largas, pero en los ejercicios lo vamos a ver aplicado. Entonces, usted tiene que tener a la mano estas fórmulas, en otras palabras, la presentación o el listado de fórmulas para poder realizar los ejercicios. También en Excel vamos a hacer una práctica
para este tipo de muestreo. La práctica es mucho más sencilla de lo que hemos hecho en la práctica 1 y lo que vamos a hacer ahora. Bien. Si no hay comentarios, quiero entonces presentándoles el documento que van a descargar. Nos vamos a quedar aquí con la teoría del muestreo estratificado porque hasta ahí había considerado para poder empezar la práctica. Bueno, y solo la teoría. Había considerado explicarles ahora el muestreo estratificado. Los ejemplos se incluyen en la otra clase y la práctica. Bien, este documento es el que usted va a encontrar. Lo descarga. Tiene unas cuantas páginas y es similar a un manual. Este manual que corresponde a la práctica 2, que se llama construcción de intervalo de confianza para la media poblacional, y aquí ya le está indicando para qué parámetros vamos a hacer esta práctica, ya lo explicaba hace un momento. Inicia con poder habilitar algunos complementos. Si todavía usted no lo ha habilitado, yo en una clase lo explicaba, si usted no lo ha habilitado, pues lo puede hacer de esta manera. Inicio el tutorial o ese documento así. Abrir el programa Excel, dar clic a archivo, luego opciones. Y aquí está, dar clic en complementos. Luego nos vamos a ir a complementos de Excel. Esto ya lo había explicado en una clase. Dar clic en herramientas para análisis. Vamos a seleccionar esta. Dar clic en datos y luego análisis de datos. Fíjese que a partir del paso 6, para que usted verifique que ya ha sido habilitado o activado análisis de datos, de clic en datos y debe de aparecer esta opción, análisis de datos. ¿En qué consiste este ejercicio? Este ejercicio consiste en generar 100 muestras aleatorias de tamaño 16 cada una, con media 100 y desviación típica 10. Y construye el intervalo de confianza para cada muestra con 95% de confianza. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es elegir donde dice análisis de datos. Es lo que usted observa acá. Luego, en análisis de datos, le va a abrir un cuadro de diálogo en donde van a aparecer varias funciones. Vamos a iniciar en este momento. Y luego usted va a seleccionar generación de números aleatorios. Cuando haya elegido generación de números aleatorios, entonces le va a aparecer otro cuadro de diálogo en donde usted tiene que ingresar estos datos. Número de variables, 1. Cantidad de números aleatorios, 16. Y aquí importante, le va a aparecer la distribución. No aparece normal, le aparece otra función. Tiene que desplegar donde aparece esta flechita hacia abajo y va a dar donde dice normal. Luego va a digitar media 100, desviación estándar 10. Aquí es donde está lo que explicaba. Por default, los defectos aparece en una hoja nueva. Entonces, aparece la muestra en una página nueva. Luego, cuando genere la muestra, que es esta que yo generé esta muestra. Luego, ¿qué es lo que necesito para aquí? Ya empezamos con el cálculo de algunos elementos que yo necesito para construir el intervalo de confianza. ¿Cuál es el primero?
el promedio. Entonces lo vamos a calcular. Nos vamos a autosuma, luego escoja el promedio y va a aparecer en la celda 17, porque le va a generar la muestra a partir de la fila 1. Luego calcular el intervalo de confianza, como se muestra en la figura. Ahí aparece también los pasos. Ya tenemos el promedio, que es lo que mencionaba que necesitamos, y aquí donde aparece fórmulas más funciones estadísticas, usted busca donde dice intervalo confianza. Le va a aparecer otro cuadro donde va a ingresar alfa, que es el nivel de significancia, desviación estándar 10 y tamaño de muestra 16. Estos datos usted los va a ingresar. Luego le da a aceptar. Luego aquí va a construir el intervalo de confianza. Así como yo lo he hecho, lo va a hacer usted. El agregue promedio, intervalo de confianza, que es el dato que nos da Excel, pero el límite inferior lo vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Aparece acá. Promedio menos intervalo de confianza, límite inferior. Esto lo va a seleccionar en la celda. A donde aparece el límite inferior, donde está la celda seleccionada, usted va a seleccionar A17 menos A18. Da Enter y va a aparecer el límite inferior. Para generar el límite superior siempre, A17 más A18, límite superior. Entonces, cuando ya tengamos los dos valores que aparecen en la celda A19 y A20, usted los digita acá en un espacio y luego interpreta. Se observa que el verdadero valor del parámetro poblacional 100 se encuentra en el intervalo de confianza para la muestra aleatoria. El intervalo va de 96 a 106. Así que 100 aparece en este intervalo, va de 96 a 106, o sea que 100 está dentro de estos límites. Bueno, entonces, luego la indicación es paso 13. Genere otra muestra y construya los intervalos de confianza siguiendo los pasos del 7 al 12. 14. Siguiendo las indicaciones del numeral 13, construya las muestras aleatorias hasta completar 100 muestras. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a observar en cuántos de estos intervalos aparece 100. Observe que este intervalo que estoy mostrando no aparece el valor de 100. Observe que va desde 100.4437 milésimas a 110, o sea, 100 queda afuera de ese intervalo. Este es un ejemplo de un intervalo donde no se encuentra el verdadero valor del parámetro poblacional. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En el archivo que van a convertir a PDF, ustedes van a hacer esta captura igual a esta, a la que tienen acá, en donde pueda verse claramente que este intervalo no tiene el valor poblacional 5. De forma similar a la imagen, dice, tome captura de las muestras, sus respectivos intervalos de confianza e interpretación, en donde no se encuentra el verdadero valor de la media poblacional. En al menos una imagen debe aparecer usted haciendo su práctica importante. Enviar las imágenes en formato PDF de las muestras, sus respectivos intervalos de confianza e interpretación en donde el verdadero valor del parámetro poblacional no está incluido en el intervalo. Agregué portada. La pregunta que me hicieron está dentro de las indicaciones. Enviar las 100 muestras en Excel, una en cada hoja, o sea que el archivo tendrá 100 hojas, porque es una hoja por muestra. Sus respectivos intervalos de confianza e interpretación. Aquí está el cambio. Mire, la fecha de entrega, 17 de agosto. Ya voy a hacer el cambio.
para que usted pueda generar las 100 muestras, porque es un proceso repetido 99 veces. Lo hace uno y la repite 99. Bueno, ¿hay comentarios o preguntas, jóvenes? Ahorita va a empezar usted a hacer, la A mí verdad, todavía Liz, no me para... queda claro esa de las 100 muestras. Es que van a hacer el proceso 100 veces. Lo van a repetir. Van a generar una Y muestra. vamos a... Si en captura vamos a pegar, ¿verdad? No. Van a hacer la captura de los intervalos donde no, mire, observe usted que yo les he marcado en negrita, dice enviar las imágenes, acá mire, tome captura de las muestras, sus respectivos intervalos de confianza e interpretación en donde no se encuentra el verdadero valor de la media. Y lo dije, no me vaya a enviar las 100 capturas. Aquí dice, mire, donde no se encuentra, o sea que sería entre qué, 3, 4, 5, 6, depende en cuántos intervalos usted observó que no aparece 100. No le voy a pedir las 100, por eso es que le estoy pidiendo el archivo en Excel, porque ahí sí se van a ver las 100 muestras. No sé si me doy a entender, o queda claro ya la duda. O sea que vamos a hacer el mismo procedimiento, licenciada, en cada hoja. Correcto, les decía. Y en el documento van a ir las 100 muestras. ¿En 100 cuál procesos. documento? En este de Excel. Sí, ahí. Vamos a ver. Aquí. Quiero ver. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Excel. Aquí, por ejemplo, miren. Aquí tengo una muestra. Por ejemplo, me voy a datos. Pero fíjese que yo lo estoy haciendo. Por eso es que esta aplicación tiene lo básico. Y por eso ellos, bueno, van a seguir los pasos, ¿verdad? Aquí yo ya tengo algunas muestras. Mira, en la hoja, vamos a ver, hoja 9, hoja 8, hoja 2, tengo varias muestras. Entonces ustedes harían lo mismo, de tal manera que aquí van a aparecer 100 muestras. ¿Me doy a entender? O sea que ahí aparecería hoja 100 en ese caso. Correcto, sería desde la hoja 1 hasta la hoja 100. ¿Qué va a aparecer en cada Entonces, una? Mande, dígame. Disculpa, licenciada. Entonces Dígame. sería en el archivo, ¿verdad? De Excel. Correcto, Es de la hoja 1 a la hoja 100. ¿Sí? Ah, ya lo entendí. Y en PDF solo iría la captura de imágenes de los intervalos donde no se encuentra. Por ejemplo, esta, mire. Esta yo no la incluiría. ¿Por qué? Porque si usted observa, 100 están en este intervalo, entonces no. Lo que acabo de decir, si el nivel de confianza es del 95%, ¿en cuántos intervalos yo esperaría que aparezca el verdadero valor del parámetro? Esperaría que en 95 aparezca y en 5 no. Y lo que yo decía, puede ser que a alguien le aparezca solo en 4, en 5 o en 6. Acuérdese que son muestras aleatorias. Entonces, la captura de pantalla de esta no lo haría. Quiero ver. Aquí sí aparece. Mira. Este es uno. Ese es un ejemplo. Donde no aparece 100. No, observa, va desde el 88.47 o 4.781 milésimas a 98.2779. Este es un ejemplo de un intervalo de confianza donde no está el verdadero valor del parámetro que es 100. Entonces, yo, si hago la tarea, yo
le agrego una interpretación a este intervalo, tomo captura de pantalla y lo pego en Word y completo todas donde yo observo que no aparece 100 incluido en este intervalo y lo convierto, le agrego una portada y lo convierto a PDF. Licenciada, en pocas palabras, lo que vamos a hacer es de manera empírica llegar al conocimiento que nos está dando. Correcto. Nosotros nada más ahí por fe damos, cuando hablamos del 95% por fe, hasta No el es momento, por pero fe, ahorita no, ahorita lo vamos a no hacer de es manera por fe. empírica, uno por uno. Pero no es por fe, le corrijo, no es por fe, porque aquí usted va, aquí ya le digo dónde. Vamos a ver. Aquí. Aquí aparece 0.05. Allá le está diciendo que el nivel de significancia es 5%, el nivel de confianza. Este es alfa. Quiere decir que nivel de significancia 95% o 0.95. ¿Me doy a entender? O sea que si este valor cambiara, si alfa fuera, por ejemplo, 0.1, quiere decir que los intervalos de confianza que vamos a construir sería del 99% o en su equivalente 0.99. Aquí es 0.01. ¿Me doy a entender? Yo le dije por fe, no me refería a este procedimiento, sino al procedimiento que he estado haciendo en el cuaderno, pues a eso me refería yo, porque ahorita vamos a hacerlo de manera empírica. Ahora bien, con la situación ahí sobre lo que vamos a hacer, recapitulando, acá estoy revisando en lo de sinapsis, dice práctica 2, intervalos de confianza. Correcto. Quiero ver si le comprendí bien. Ahí es donde irían en PDF las capturas donde no aparezca el intervalo, de 100, que no esté en el intervalo, ¿verdad? Sí. Correcto. Ahí vamos a anexar una foto nuestra donde pues identifiquemos ahí que estamos trabajando. Correcto. Y en la otra tarea donde dice muestras aleatorias en Excel, ahí es donde va el trabajo en Excel de las 100 hojas, incluyendo las que sí y las que no están dentro del intervalo, ¿correcto? Así es, sí, sí. Okay. Exacto. Gracias. Y me disculpan si soy bastante insistente, ¿verdad? Pero resulta que al momento de enviar las tareas, luego me están escribiendo, Lick, me equivoqué, Lick, que mire, no hice esto, se me olvidó. Entonces, por eso la disculpa, ¿verdad? Si soy insistente en repetir y a veces interrumpo, pero necesito que quede claro lo que van a hacer. Pero usted ha explicado muy bien lo que van a hacer. Licenciada, una pregunta. Dígame. ¿El documento donde se van a poner las 100 imágenes? No, también 100 tenemos no, que 100 no. No son 100 imágenes. Son de los intervalos donde no aparece el verdadero valor del parámetro. ¿Cuántos pueden ser? Pueden ser 3, 4, 5, 6. No son muchos. Me refiero al otro. Me refiero en el otro. En el otro. ¿En cuál otro? ¿En cuál otro? Pues vamos a hacer las 100 hojas de sí, vaya, sí, ay, ya me había afligido usted a mí. No, sí se va a incluir lo que serían las capturas de pantalla. No, las Eso capturas no. de pantalla va en otro documento que puede ser en Word. ¿Por qué? Porque las muestras son en cada hoja. Entonces las capturas de pantalla tienen que obligadamente hacerlo en Word, porque no me va a mandar 5 documentos si son 5 intervalos, ¿verdad? Convertidos en PDF. No, va a ser la captura y va a ir pegando una a continuación de la otra hasta completar el total de intervalos donde no aparece el verdadero valor del parámetro. Por eso digo, obligadamente lo van a tener que hacer en Word para que luego usted lo pueda convertir. Vaya, por ejemplo, así como hice yo acá con este. Yo hice capturas de pantalla para formar un solo documento. Licenciada, tenía una pregunta.
vamos a también a tomarle captura al procedimiento, así como este documento que usted ha mandado, o solamente vamos a tomarle captura a donde no aparece el 100. Sí, solo a este, mire, aquí así como está, aquí le falta la interpretación, agregar interpretación, pero no, fíjese que no, porque le va a llevar mucho tiempo, no le agregue el proceso. Aparte de eso, después de las 100 veces que lo hagamos hasta memoria, vamos a estar haciendo eso. Por eso le decía que es ya un proceso repetido muchas veces. Ya no, estarle tomando ahí a cada paso ahí sería estar alargando el trabajo. No terminan el miércoles, entonces. Nada más para terminar de aclarar ahí, en muestras aleatorias en Excel, ahí el archivo en Excel, el documento de Excel le vamos a enviar. Sí, nada más no. Está bien. Pues sí me quedó claro, gracias. En cada muestra esperaría ver esto, mira. En cada muestra esperaría ver esto. ¿Me doy a entender? Sí, la interpretación, a eso se refiere, la interpretación, sí, el intervalo. Correcto. ¿Sí? Lo que puede ir haciendo usted es a la letra, donde usted observe que 100 aparece, copie y pegue, copie y pegue, copie y pegue. Donde ve que no aparece, ahí sí cambia un poco la interpretación, o sea, la interpretación sería la misma. En el caso que 100 esté en el intervalo, pero en el caso que no, cambia un poco la interpretación diciendo que se observa que el verdadero valor poblacional no se encuentra en el intervalo de confianza para la muestra aleatoria. Sí, se comprende. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Vaya, como nadie pregunta, voy a preguntar yo. Esas letritas azules que son ahí nada más parte de la indicación, o si no es necesario. Correcto. Que vayan. No, yo se lo escribí para que usted vea cómo es que se calcula. Por eso es que yo decía, para calcular el límite inferior, aquí, a 17 menos a 18. Por eso decía promedio menos intervalo de confianza. ¿Quién es el promedio? La celda a 17. El valor del intervalo de confianza a 18. Y ahí ya da, ¿verdad? Le da a usted enter, le aparece el límite inferior y el límite superior es a 17 más a 18. Porque la idea es que la tutoría de repaso no choque con ninguna actividad. ¿Me doy a entender? Bien, yo tengo una pregunta. En Excel. Dígame. ¿Cuántas capturas irían en el documento de PDF en el que teníamos aquí? No sé, porque si a mí, por ejemplo, si yo hago la práctica, es que dependerá quién haya generado las muestras. Por ejemplo, si yo hice la práctica y a mí me salieron 4 intervalos donde no está el verdadero valor del parámetro, solo 4 voy a agregar y la portada. Pero si a usted le salieron los 5, 5. 5. Ajá, pero ahí hay que estar bien pendiente de observar que en donde 100 no está dentro del intervalo, con algunas décimas que se pase, ya 100 no está. Observen en el ejemplo. Mira. O sea, no van a pasar de 5 muestras. Esas, ¿Cómo? No le escuché bien. Le pregunto si no van a pasar de 5 capturas. No sé. Es que depende. Puede ser, fíjese que yo hice con un grupo esta práctica, porque era la misma asignatura. Y en algunos le apareció en 6 intervalos, no aparecía. Por eso digo que puede variar. Acuérdense que son muestras aleatorias. Por eso la palabra dice se esperaría. Porque puede ser que no pase, puede ser que sea en menos o en más muestras. Por eso no le puedo decir cuántas, porque dependerá de su práctica. O sea que sería incierto el número de... Sí, pero no van a ser muchas, no van a llegar ni a 8 ni a 9, ¿verdad?
A lo sumo pienso que andará entre 4, 5, 6. Yo va a aparecer quizás hasta unas 20, 25. ¿Cómo? Yo hacía cuenta que iba a aparecer quizás una... No, es que ustedes no me están poniendo atención. Fíjese que ustedes algunos no ponen atención y de ahí las dudas. Decía, si tomamos un nivel de confianza del 95%, ¿qué quiere decir ese 95%? Que se esperaría que de 100 intervalos construidos, en 95 aparezca el verdadero valor del parámetro. En cuáles no aparecería, se esperaría que en 5, ¿sí? No, por eso decía, no puede ser más de eso, ¿sí? Es que Licenciada, una pregunta. pregunta. Dígame. El número sería exactamente 100, ¿verdad? Sí, 100 muestras. Por eso son 100 para que podamos, son 100 para que esperemos que en 95 intervalos se encuentre el verdadero valor del parámetro y en 5 no. Lick, yo tenía esa misma duda. Si me sale 100 puntos con un montón de decimales. Ya no incluye, ya no está. Exacto. Ya no incluye. Mire esto. Y aquí sí no. El verdadero valor del parámetro no está. No se encuentra, mira. ¿Me doy a entender? Sí, gracias. Bueno, los dejo entonces para que empiecen su práctica. Bueno, Lick, muchas gracias. Bueno, cualquier duda, escriban al grupo para que todos sus compañeros puedan solventar quizá la misma duda. Bien, me voy a salir de la reunión para que puedan ustedes iniciar su práctica. Tenemos aproximadamente, en la clase 1 hora para que ustedes puedan iniciar su práctica. Bien, les sigo leyendo en el grupo. Iniciemos la práctica entonces. Para los que no la van a iniciar ahora, empiece mañana. Fíjese que el trabajo es bastante grande, ¿verdad? Repetido 99 veces. Bien. Cualquier duda, no tenga duda, valga la redundancia, en consultar. Mejor pregunte antes que me vaya a enviar una tarea equivocada. No tenga reparos en preguntar, ¿verdad, Lick? Sí, fíjese que una vez me envíen la tarea como no es bien difícil porque estar habilitando para que entregue es bien complicado. Por eso es que no hay prórroga de entregas también de tareas. Cualquier Entonces, duda. como nadie consulta, voy a hacer la última pregunta. Yo creo que ya aburrí de tantas preguntas. Sí. Pero bueno, con la situación... Ajá. Hola. Quizás se le fue el Inte. A lo mejor. Bueno, entonces, jóvenes, los dejo trabajar. Sigan licenciada. paso por paso. Perdón, se me había ido el internet. Con la situación hay que estar conectados aún aquí hasta que termine la clase. ¿Cómo? Hay que estar conectados en la llamada hasta que termine la hora de clase. No vamos a salir. No, vamos a dejar la clase hasta acá. Es que mire, algunos sé que no la van a poder hacer porque no tienen computadora ahora. Entonces los voy a dejar. ¿Qué quiere decir? Inicie usted su práctica, pero hasta las 8:30 los voy a atender en el grupo de WhatsApp porque hasta ahí termina la hora de la clase. ¿Sí? Hasta las 8:30 termina la clase, entonces hasta esa hora los voy a atender. Y Lizeth me iba a hacer una pregunta. Sí, licenciada. ¿Hasta qué hora nos va a dar para entregar la tarea?
El día El miércoles. miércoles a la misma hora, 11:59 p.m. Sí, a la misma Muchas hora, gracias, solo Liz. cambia de día. Bueno, cualquier duda, antes de que entregue la tarea, por favor, me consulta. Bueno, bendiciones y pase buenas noches y les sigo leyendo en el grupo. Gracias, Lick. Gracias, igual. No, Gracias, Lick. no. Gracias. Bueno, buenas noches.